Sí, es que ella está viniendo hoy, entonces. Ok. Llegamos al fruto del gozo. Bueno, nada más para recapitular, para los que están hoy por primera vez, estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. Dijimos que el fruto es uno solo, así como cuando la mandarina es una sola fruta y tiene muchos gajitos. Entonces, el fruto del Espíritu Santo tiene el amor, la paz, la benignidad, el gozo, todos los 9 frutos del Espíritu Santo. Ya vimos el amor, vimos el gozo y hoy vamos a empezar con el fruto de la paz. Y estamos diciendo que todos estos frutos, bueno, y también para los que están llegando por primera vez, estoy sentada porque para que los que están virtual me escuchen, ¿verdad? Si me empiezo a mover por el aula no me van a poder escuchar bien porque no tengo un parlante, ¿verdad? Entonces, para que sepan. Dijimos que todos estos frutos, bueno, este fruto, para decir la palabra correctamente, no es en plural, el fruto es necesario que se vea reflejado en nuestro servicio. Recuerden que estamos llevando este curso que nos prepara para saber cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro llamado ministerial y poder servir con todo lo que estamos aprendiendo aquí cuando vayamos a dar nuestro servicio. Entonces, cuando yo le sirvo a los demás, tiene que verse reflejado el fruto del Espíritu Santo. Antes se creía que para que una persona estuviera llena del Espíritu Santo tenía que hablar en lenguas y que si no hablaba en lenguas no estaba llena del Espíritu Santo. Hoy sabemos que el fruto del Espíritu Santo tiene muchas manifestaciones, ¿verdad? Y que habemos personas, me incluyo, que por más que anhelemos hablar en lenguas, es un don. Y como don que es, el Señor se lo da a quien quiera. Entonces, no por eso significa que yo estoy en pecado y que entonces como estoy en pecado no hablo en lenguas, sino que el Señor Él decide qué dones nos da cada uno de nosotros y uno de ellos es hablar en lenguas. Entonces, el fruto de la paz dice que no es algo artificial o temporal, se logra por esfuerzo humano, ni se logra por esfuerzo humano, sino que es un fruto del Espíritu Santo. Recuerden que tanto en el libro como en la presentación, que ya, digamos, los que, excepto a Rosa Amelia, que está llegando hoy y que no le he pasado la información, todos los demás tienen el PowerPoint y entonces ustedes lo pueden ir siguiendo ahí y el libro, porque todo esto está tomado del libro, tiene esas citas. Entonces recuerden lo que siempre hemos dicho, lo que yo les digo, ustedes lo pesan con la palabra. Si lo que yo les estoy diciendo ahí está, entonces realmente eso es así. Y este curso está basado en un libro hecho por el apóstol Peter Méndez, que también tiene todo el respaldo bíblico para decir que lo que creemos, realmente lo creemos porque la Biblia lo dice. Entonces, dice que el fruto de la paz se experimenta al ser justificados por la fe en Jesucristo y al tener una mentalidad dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si a mí me toca dar una enseñanza hoy en la célula, en el culto, si me toca predicar, si me toca, no sé, orar, alabar, si estoy en el grupo de alabanza y estoy pasando una situación personal terrible? Si yo no tengo el fruto del Espíritu Santo, voy a empezar a decir, ay, es que yo no puedo, y me pongo a llorar ahí mismo, y no vengo a la iglesia. No, si yo tengo el fruto del Espíritu Santo, Él me da la paz, y probablemente nadie se dé cuenta de lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Porque me da una mentalidad dirigida por el Espíritu Santo. Todos sabemos que Peter es un ser humano como cualquier otro de nosotros, pero ¿cuántas personas nos hemos dado cuenta de lo que a él le pasa en su familia, en enfermedad o en algunas cosas? Probablemente solo los que tengamos algún nivel de cercanía con él y probablemente hayan otros que tienen más nivel de cercanía y se den cuenta de cosas que otros que somos cercanos, pero tal vez no estamos tan cercanos, no nos damos cuenta. Entonces, la paz viene dado por el Espíritu Santo. Ustedes ven personas que tienen a un hijo muriéndose en el hospital, que le acaban de quitar la casa, que no sé, que perdieron la casa en un incendio y ustedes los ven sonriendo y
y sirviéndole al Señor felices. Y vemos a Pablo y a Silas en la cárcel, recién latigados, encerrados, encarcelados por servirle al Señor y adorando, ¿verdad? Entonces, el fruto del Espíritu Santo se ve reflejado en esa paz. Es importante buscar la paz con todos y vivir en santidad para poder ver al Señor. Si nosotros no vivimos en santidad, la santidad no solo habla de, de un tema de pecado, también habla de un tema de amor, ¿verdad? Porque dice que, lo vimos la clase pasada, si yo no tengo amor, yo nada soy. Poder hablar la lengua de los ángeles, pero si no tengo amor, yo nada soy. Entonces, ¿cómo puedo yo tener paz con todos y si alguien me hace daño? ¿Verdad? Porque en la viña del Señor habemos de todo. A veces hay algunos con los que hacemos química muy fácilmente y otros que desde que nos vieron sin haber hablado nosotros ya caímos mal, ¿verdad? Por ahí alguien sabe de quién estoy hablando, que dice que cuando me conoció la primera vez no me soportaba. Y yo digo, ni hice nada, ya no me soportaban, ¿verdad? Entonces, la paz de Dios, y peor si alguien hacemos algo, ¿verdad? Tal vez no con intención, pero podemos decir o hacer algo que lastima a alguien y tal vez ya esa persona decide no volver a la iglesia o no servir por algo que nosotros hicimos y tal vez ni nos dimos cuenta. Entonces dice que tenemos que estar en paz con todo el mundo. Porque igual, si estamos agarrados con todo el mundo, ¿qué vamos a estar transmitiendo? También se desea que otros reciban paz, misericordia y amor en abundancia. El que busca la paz seguirá el camino de la paz. Todo hombre y mujer de Dios que ha sido impartido por la revelación de la verdad eterna, sin importar cuál sea su oficio. ¿Qué son los oficios? Maestro, pastor, apóstol, evangelista y me falta uno, y profeta. Sin importar ese oficio, todos tenemos que tener la revelación de la paz. Entonces, la conducta debe reflejar esa pacificación que emana del Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Yo siempre digo un dicho muy popular, nosotros los ticos que somos tan dicharacheros, ¿qué mueve la cola? ¿El perro mueve la cola o la cola mueve al perro? Si yo tengo paz, no importa si yo tengo recursos, si yo tengo problemas, si yo tengo lo que tenga, yo voy a estar en paz porque no depende de mi cola que yo pueda tener paz. O sea, no depende de que yo esté bien para tener paz, ¿verdad? Depende, y la palabra dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso, cuando usted está en una situación difícil, solo puede tener paz si el Espíritu Santo está en usted. La semana pasada, allá en San Rafa, tuvimos una situación, una familia le pasó, su hija es autista y bueno, ella está aquí en el grupo también, su hija es autista y por primera vez en su vida, en 15 años, le dio una crisis y ella salió y se fue y nadie sabía nada de ella y siendo de San Rafael, apareció en Pérez Celedón. Y la mamá decía, yo no puedo explicar, o sea, como mamá yo sentía la preocupación de que mi hija está, pero yo sentía paz en mi corazón de que la iba a encontrar buena y sana. Entonces ya dice que las hermanas y todo el mundo le decían, pero ¿cómo puede tener paz? Y ella decía, no sé explicarlo, humanamente no sé explicarlo, pero siento paz en mi corazón, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que aunque se le vino un mundo encima, un terremoto, bueno, doña Yolanda, que también tuvo a su esposo con cáncer en el hospital un montón de tiempo y que ha pasado una serie de cosas, usted dice, ¿cómo usted puede ver a una persona sonriendo y que sigue sirviéndole al Señor, que abre las puertas de su casa, un montón de cosas pasando por lo que está pasando? Y tal vez solo los que nos hemos enterado de la situación, nos damos cuenta, pero tal vez los demás nada más vemos a las personas y ni cuentas nos damos de lo que están pasando. Entonces, esa paz debe de ser transmitida independientemente de lo que estemos viviendo en el día a día. Ahora vamos a hablar de la paciencia, otro de los gajitos. Dice, produce discernimiento y nos ayuda a ser pacientes y tolerantes con los demás en amor. Ven como todos los gajitos tienen relación con el amor, ¿verdad? Porque
aquí no vamos a engañar a nadie. Hay gente que nos saca de quicio, ¿verdad? Entonces, de cómo tenerle paciencia a personas que a veces son hasta medias malcriadas, medias insolentes y te hablan feo y usted lo que menos tiene ganas es de tratar con esa persona, ¿verdad? O a veces imprudentes, incluso no es ni siquiera porque sean mala gente. Una persona muy imprudente, también allá en San Rafa sin querer, es que yo doy este servicio a todas las iglesias, pero me congrego en San Rafa, entonces les cuento cosas que nos pasan. Llega una muchacha y tenía un montón de no ir a la iglesia, pero era porque estaba enferma. Y llega a la iglesia y el día que llega, llegó más gordita. Se ha pasado por muchas situaciones y se engordó, subió como 10 kilos. Y no le va diciendo a esta muchacha que cuando nace el bebé. Y entonces yo digo, claro, la otra la quería ahorcar, pero como yo le decía a ella, o sea, fue imprudencia. Ella no debió haberle preguntado eso, ni lo hizo por vacilón. Simplemente en su mente asoció, ha faltado a la iglesia y viene y está gordita, quedó embarazada, ¿verdad? Entonces lo asumió y no conectó la lengua con el cerebro y dijo algo que no tenía. Entonces la otra se resiente y se molesta. Entonces, cuando usted entiende que somos seres humanos y que todas las personas tenemos nuestras fallas y nuestros errores, usted va a ser tolerante y paciente para decirle a esa persona con buenos términos, qué pena, no, no estoy embarazada y no queriendo ahogarla, nada más tengo unos kilos de menos y no me voy a sentir mal porque tal vez es un complejo mío el aumentar de peso y por eso me cayó tan re mal que me haya dicho todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener amor y paciencia por los demás y viceversa. La otra, por más que esté suponiendo cosas, cuando usted tiene el cerebro conectado con la lengua, aunque usted esté pensando que la otra persona cayó en pecado, usted, o con la razón que sea, no lo dice. Si acaso a alguien de confianza, uy, aquella está gordita, ¿qué habrá pasado, verdad? Si acaso, ¿verdad? Si es tanta la necesidad de saber por qué está gordita, ¿verdad? Pero tenemos que tener paciencia y ser tolerantes con los demás, así como con las personas que les cuestan las cosas y usted se las repite un montón de veces. Dice que en el ministerio debemos reflejar la paciencia hacia las personas nuevas en la fe, aquellos que luchan por seguir la dirección y con otros ministros. ¿Qué quiere decir esto? No podemos esperar que los que ya estamos comiendo alimento sólido nos comportemos igual que los que están apenas tomando leche, ¿verdad? Si alguien está recién convertido, va a tener comportamientos de un recién convertido, sea como un bebé que se pone a hacer una rabieta porque la mamá no le dio lo que quería en el momento que lo quería, ¿verdad? Pero un chiquito ya de 10 años no se va a tirar al piso a hacer una rabieta porque no le dieron las cosas a tiempo o no debería. Y conforme vemos las cosas cronológicamente de manera natural, sucede lo mismo en el mundo espiritual. Si yo tengo años de conocer la palabra de Dios, leo la Biblia, me congrego, ayuno y hago todas las disciplinas espirituales y oro, se espera que yo tenga una madurez mayor que aquellos que apenas están aceptando a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces, tengo que tenerle paciencia a ellos, un trato diferenciado, mientras crecen. Como un papá le dice al chiquito mayor, no peleé con su hermanito y tal vez el hermanito le dice, pero él me pegó. Y sí, pero usted está más grande, usted entiende más, su hermanito no, ¿verdad? Y también con otros ministros y con otros que luchan por seguir dirección, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces los que están en igual condición conmigo, yo tengo que saber que son humanos y que también pecan, que también tienen problemas y que yo no sé lo que está pasando. Digamos, me pasó una vez que una persona que venía aquí al curso, yo tengo problemas de vista, entonces yo no veo de largo, de cerca así, ¿verdad? Y entonces si yo no ando los lentes puestos y está de largo, yo veo una figura, pero no sé quién es. La cosa es que yo estoy en una pulpería y ella entra y entró rápido y ni me saludó ni nada y salió y se fue. No, yo no la vi.
y vino y le dio quejas a Peter y le dijo que es que yo era una repugnante, que no quería, que yo quién sabe qué me creía, que no quería saludar. Y yo dije, ni cuenta me di, o sea, yo no la vi, no era por no saludarla, no era porque era orgullosa o prepotente o lo que fuera, simplemente no la vi. O sea, tanto el que entra como el que está tiene que saludar. Entonces, si yo estoy aquí y ella entró y me vio, ¿por qué no me saludó ella? Ahora, si ella me saluda y yo le quito la cara o no la saludo, ahora sí, quéjese. Pero de lo contrario, nosotros tenemos que entender que todas las personas tenemos que dar un paso, ¿verdad? Idealmente seamos nosotros los que demos el paso y no esperar que los demás lo den. Nos permite mantener la calma, el dominio de nosotros mismos y perseverar en cualquier situación. Es esencial en nuestras relaciones con los demás, especialmente en el ministerio, para mostrar comprensión, tolerancia y apoyo a aquellos que nos rodean. El fruto de la benignidad. Ahora, si se acuerdan que yo les hice esta pregunta la semana pasada, diferencia entre benignidad y bondad. Vamos a ver los dos. A ver si alguien me dice qué cree que es benignidad, lo leemos a ver si la pega. ¿Ok? Usted, Quiere cosas buenas, o sea, un carácter bueno, como dicen, moralmente es bueno. ok. ¿Alguien más? Yo lo viste con ganas de decir no. Ok, dice que uno de los frutos del Espíritu Santo se refiere a una actitud de condescendencia, paciencia y paciente, condescendencia paciente y bondadosa. Obviamente que sí está relacionada con la bondad. Dice que es un atributo moral de Dios y se refleja en el carácter de aquellos que tienen una relación cercana con Él. Implica tener buenas compañías y evitar las malas conversaciones. Vieras que cuando yo leí esto, y les voy a pedir que alguien, yo creo que estas que son revelaciones nuevas, son importantes buscarlas. Alguien que busque Primera de Corintios 15:33 en el celular, en la Biblia o en donde la tengan. Alguien que la lea. 15:33. Engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener actos de condescendencia, de, de ser misericordiosos si andamos con malas compañías? ¿Verdad? Y dice que hay que evitar las malas conversaciones. ¿Qué son las malas conversaciones? Los chismes, ¿verdad? Entonces, imagínense que a veces uno le cae mal a alguien porque otro dijo que uno había dicho algo que uno nunca dijo, ¿verdad? Entonces, si yo no vengo y hablo con esta persona y le digo, vean, si usted me dice eso, vamos a hablarlo los tres para que usted esté presente, ella esté presente y yo estar presente. Yo les garantizo que cuando alguien dice una mentira o un chisme y usted lo confronta, casi que se le cae siempre. Porque empieza a decir, no, yo no dije eso, eso no era así, es que me malinterpretaron, no sé qué. Pero le garantizo, si cada vez que una persona llega y le hace un chisme o le miente, usted lo para, lo confronta y lo trae a cuentas con la persona, se le quita la mala maña. Pero si usted se traga el cuento de lo que le están diciendo, usted es tan culpable como el chismoso, ¿verdad? Porque si usted es partícipe de la mentira y del chisme y no lo confronta, usted se llena de veneno porque se creyó la mentira que le dijeron y hace un montón de problemas y entonces usted ya no puede ser misericordioso porque ya usted tiene una idea fijada de esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender que parte de la benignidad, aunque no parezca, yo tengo que tener buenas compañías y evitar las malas conversaciones. Dice que la benignidad nos impulsa a hacer el bien a todos, especialmente a los creyentes. Está relacionada con el perdón y la misericordia hacia los demás. Como bien
Lo decía mi hermana, que ya se me olvidó el nombre, Arlette, ¿verdad? Está relacionada con la misericordia de los demás, siguiendo el ejemplo de cómo Dios nos perdonó en Cristo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un fruto de benignidad, yo voy a tener perdón, misericordia para los demás. Esos que somos rencorosos, bueno, no me incluyo, la verdad es que yo no soy, yo siento que soy muy perdonadora fácil. O sea, si alguien llega y me dice, Celia, perdón, yo no fue mi intención, sí, me dolió en el momento, pero una vez que ya me dijo, perdón, o lo hablamos y lo resolvimos, ya a mí se me olvida el tema, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que tienen falta de perdón, les cuesta mucho ser misericordiosos, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Entonces, si usted es capaz de perdonar, va a ser capaz de recibir la misericordia de Dios. Pero si a usted solo le gusta recibir la misericordia de Dios, pero no perdona, ¿cómo va a amar? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante ese fruto también. Ahora sí, ¿cuál es la bondad? Veamos la diferencia. Dice, se manifiesta en las acciones y actitudes benevolentes. O sea, la benignidad tiene que ver con actos de misericordia. La bondad tiene que ver con acciones y actitudes benevolentes para los demás. Implica hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y ese es otro, ¿verdad? ¿Quiénes no han escuchado? Bueno, yo es que me desgalillo cada vez que escucho esa canción, la bondad de Dios, ¿verdad? Que usted dice, en mi vida ha sido bueno, ¿verdad? Entonces, cuando usted escucha esa canción, usted entiende que es la bondad de Dios, ¿verdad? Y si entendemos la bondad de Dios, esa es la bondad que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida. Entonces, eso se va a ver reflejado, porque eso es parte del carácter de Dios. Y si nosotros tenemos el carácter de Dios, vamos a ser como Él es. Se muestra a través de actos de misericordia y compasión y generosidad hacia quienes nos rodean. Incluye ser amables, respetuosos, tratar a los demás con dignidad, reconociendo el valor intrínseco de cada persona. Y se manifiesta al seguir el ejemplo de Jesús, quien mostró bondad y compasión hacia los necesitados y los pecadores. Dicen que cuando Jesús estaba dándole, o sea, que ya llevaba muchas horas, llegó y les dijo a sus discípulos, vayan y compren algo para que les den de comer. Y los demás les dicen, pero ¿cómo? Como Jesús, ubiquémonos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a dar de comer a 5,000? ¿Verdad? Y entonces él le dice, pues, que tienen hambre. Y dice que Jesús se conmovió, ¿verdad? Así lo dice. Entonces, ese fue el acto de bondad que él tuvo. Y por su acto de bondad fue que pudo multiplicar los panes y los peces, porque él se pudo haber dicho, ay, no, yo aquí tengo mis pancitos y mis pececitos para comer yo, vean a ver ustedes qué hacen, ¿verdad? Pero no, él tuvo ese acto y misericordia por esas personas. Entonces, dice, aquí viene la clave, benignidad es misericordia por los que sufren. Bondad es la rectitud en las acciones, la cualidad de ser buenos con los demás. Ahora sí vemos la diferencia. Benignidad es misericordia con los que sufren. O sea, con el acto de la situación que está pasando el otro. Bondad son las acciones que yo hago para ser bueno con las personas. ¿Están relacionadas? Sí, porque yo por misericordia a otros puedo hacer actos de bondad, ¿verdad? Yo puedo decir, yo tengo comida en mi casa y por misericordia a aquel que está hambriento, le voy a dar de mi diario a esta persona. Entonces, ejercí la benignidad y la bondad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque por misericordia a esa persona, me quité algo yo para dárselo a él. Entonces, esa es la diferencia. Perdón, es diferente, pero la benignidad y la bondad. Están de la mano. Están de la mano. Exacto. Vamos a ver. Pueden haber personas bondadosas no misericordiosas, ¿verdad? Porque hacen actos de bondad, pero no por misericordia, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que no conoce a Dios, como los que no son cristianos, pero son ricos,
pueden tener fundaciones que hacen actos de bondad, pero no lo hacen por misericordia, lo hacen porque tienen ellos, por decirlo así, su naturaleza de ser buenos. Y probablemente si algún momento se convierten, van a ser misericordiosos, o sea, ya tienen como la base, pero sí están muy de la mano. Cuando yo ejerzo misericordia, y la otra de misericordia podría ser que también tenga actos que no tienen necesariamente temas de bondad. Yo siento que la bondad está más en cosas que se ven, ¿verdad? Y la misericordia en cosas que no se ven tanto. Ajá. Por decirlo así, la benignidad es como el sentimiento y la bondad es como el acto. Yo lo diría así. Muy bien. Disculpe que le pregunte otra vez. Ajá. Entonces sería como cuando Jesús les dijo que si siendo malos hacen cosas buenas, Exacto. ¿verdad? Imagínense. Por eso le digo que los que son bondadosos no necesariamente son misericordiosos, porque si siendo malos hacemos cosas buenas, somos bondadosos, pero no necesariamente somos misericordiosos, ¿verdad? Como el ejemplo que les daba de la gente que son filántropos, se llaman, que son personas que hacen cosas buenas porque tienen mucho dinero y lo invierten en personas necesitadas, pero no por misericordia. Pero así es como, pienso que es como lo dijiste, ¿verdad? Que tiene que ver, ¿cuál es tu nombre? Wagner, que tiene que ver como con eso de que uno es el sentimiento. Por ejemplo, yo por misericordia podría decir, bueno, es que esta persona está sufriendo, voy a orar por él, pero no estoy haciendo nada para cambiar el sufrimiento de la persona, ¿verdad? Entonces, sí están relacionadas, pero hay un hilo delgado que las divide. El fruto de la fe, que dicho sea de paso es un don, dice que se desarrolla y fortalece a través de una constante relación con el Espíritu Santo. Y es el lenguaje del cielo en el que vivimos y caminamos en el poder de Dios. Cuando caminamos por vista espiritual, no por vista natural, ¿verdad? Vivimos por fe, no por vista. Es una poderosa arma que nos permite vencer al mundo y es la victoria que nos da la vida en Cristo. También se manifiesta en la fidelidad, siendo fieles a Dios y a su palabra en todas las áreas de nuestra vida. La fidelidad significa hacer la obra que Dios nos ha ordenado hasta el final de la vida, siendo obedientes a su palabra. Dice que cuando un creyente es plantado en una casa espiritual, se espera que desarrolle el fruto de la fidelidad y se comprometa con su servicio, sus dones y su ministerio, con su dinero, sus diezmos, sus ofrendas y con su habilidad y su profesión y su oficio. ¿Por qué relacionamos con esto con la fe? Yo les decía el domingo a los hermanos en la iglesia, que cuando yo aprendí la revelación del diezmo, bueno, no este domingo, hace 15 días, yo antes de tener la revelación, yo decía, bueno, tengo que pagar la casa, que es una hipoteca, entonces 150,000 para la casa, la luz porque me la cortan, el agua porque me lo cortan, y empezaba como a pagar todo lo que los proveedores, y decía, ¿y si me alcanza? Doy el diezmo, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, tú sabes, no es que yo no quiero dártelo, veas que tengo que pagar esto, lo otro, lo aquello, ¿verdad? Pero cuando usted vive por fe, usted entiende que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo es de Dios y que más bien nos dejamos un 90% y le damos un 10% como agradecimiento, como semilla. Y por fe, yo sé que eso que yo estoy sembrando va a volver multiplicado a mí. Y se los digo en experiencia y carne propia. Cuando me ha pasado que yo digo, Señor, si yo hago las cuentas y sumo todo lo que he pagado, lo que he recibido no me alcanza para pagar todo eso, pero porque ahora vivo por fe, ¿verdad? Entonces yo digo, por fe le doy a Dios lo que le toca y yo sé que Él se encarga de multiplicar. Y cuando uno lo hace así, para dar un ejemplo de una de las tantas cosas, entonces uno va a empezar a experimentar
la bondad de Dios en nuestra vida. Con el tiempo también, ¿verdad? Porque me pasaba en el curso pasado que había una muchacha que decía, es que no pude llegar al curso, no pude hacer la tarea porque tenía que trabajar, porque tengo un préstamo, porque no sé qué, y trabajo hasta las 11 de la noche. Yo le decía, usted está trabajando en sus fuerzas, usted se enferma, ¿y de dónde va a sacar? Pero si usted dice, yo voy a trabajar en este horario y la clase que yo tengo para aprender liderazgo, que era el que di el trimestre pasado, para poder desarrollar mi servicio con liderazgo, es muy importante, porque Dios dice que todo lo que Él me dio, yo lo tengo que multiplicar. Si Él me dio una voz natural, yo tengo que ensayar para afinar mi voz, aunque yo cante bonito. Si yo sé cortar pelo, yo tengo que apartar el tiempo del Señor, aunque me lleguen clientes a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, me llamen que quieren el domingo. Como le decía yo a 2 personas que tienen un salón de belleza, yo les digo, si ustedes hacen eso, están trabajando en sus fuerzas, pero ¿qué va a pasar cuando la llaman un domingo a las 9 de la mañana para que la atienda y usted la atiende? Y sí, yo puedo escuchar el culto por internet, pero no es lo mismo, no le estoy consagrando mi tiempo a Dios. Entonces, Peter una vez dio una prédica que se me quedó muy grabada. ¿En dónde tienes tu tiempo, tus recursos y tus dones? Ahí está tu corazón. Entonces, si usted pasa todo el tiempo invirtiendo en el negocio, todo el tiempo atendiendo clientes, todo el tiempo haciendo lo que usted sabe hacer, que llamémosle cortar pelo, usted todo está consagrado y su Dios es su trabajo. Pero cuando usted dice, sí, yo tengo que trabajar, pero el domingo es sagrado, no lo toco. Y con esto no estoy satanizando que podamos un domingo hacer otra cosa. Un domingo, como dicen, una vez al año no hace daño. Pero si yo cojo por deporte que cada vez que me pase algo, voy a dejar las cosas del Señor, que cada vez que estoy cansado no voy a orar, que cada vez que, o sea, no me voy a ir al infierno si un día no oro, si estoy cansado, pero si cada vez que estoy cansado lo uso de excusa para no, porque digo, ay Señor, es que tenía sueño, tú me entiendes, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, es parte de la fe que yo invierta tiempo en las cosas del Señor, recurso en las cosas del Señor y mis dones en las cosas del Señor. Es parte de mi fe. Mansedumbre. Dice que es una actitud de serenidad, humildad y control de uno mismo en situaciones de provocación o confrontación. Y me gustaría que cuando ustedes lean el material siempre vean las imágenes, porque todas las imágenes son representativas de lo que estamos viendo. A veces en Facebook yo he visto personas agarrándose con otras por cosas espirituales y el otro día me pasó. Llego y publico yo el video que le hicimos en San Rafael al pastor Peter, que ya lo presentaron aquí también. Y como el video dice Apóstol Peter Méndez, entonces cuando yo lo publico, una persona pone toda una retajila ahí en mi Facebook diciendo, apóstol, ¿de dónde? ¿Acaso fue Jesús el que lo escogió? Y que no sé qué, y que no sé cuánto, y diciendo un montón de cosas. Y entonces yo borro el mensaje de él y le escribo por privado. Le digo, vea, disculpe, pero dígame una cosa, ¿usted vio el video? Es que digo que es, le digo, usted vio el video. Si vio el video, sabe que él agarra una pala, que él no es un apóstol de esos que andan diciendo que tienen guardaespaldas, que, o sea, si usted vio el video, sabe que merecía la honra que se le dio. Es que no honra solo Dios, le digo, qué raro, yo he visto usted que en sus publicaciones usted, a veces honra a su esposa, honra a sus hijos porque sacaron un título. Entonces, ¿por qué no se puede honrar a la gente espiritual? Y entonces ya fue bajando, ¿verdad? Entonces yo le decía, y lo comprendo, si usted no cree en esto, lo respeto, pero lo que no le voy a permitir es que usted manche algo que yo estoy diciendo de otra persona en mi Facebook. No, es que el Facebook es público. Le digo, no, mi Facebook yo lo tengo privado a mis amigos y usted lo considero mi amigo. Y si usted tiene una duda, me puede preguntar qué es apóstol y por qué usted cree en eso, si usted es mi amigo.
pero si usted es cristiano igual que yo y me está atacando, digo yo, entonces, ¿qué es lo que ven los que no son cristianos? Que entre nosotros nos atacamos. Le digo yo, y esa no es la idea. Yo veo a un Juan Pablo II que era católico, llamando a los judíos, llamando a los cristianos y teniendo tiempos de oración conjunta. Le digo, no puede ser que nosotros cristianos con mayor revelación nos peleemos entre nosotros, no puede ser posible. Entonces, parte de la mansedumbre no se trata, como decían por ahí, ser manso, pero no menso. O sea, no es que yo voy a dejar que esta persona pisotee mis creencias. Incluso le dije, disculpe, pero yo doy un curso y tengo un libro que habla del tema. Si usted quiere saber las citas bíblicas que respaldan la creencia en el ministerio quíntuple, que incluye profetas y apóstoles que otros cristianos no creen, lo respeto, pero si usted se abre su mente y lee lo que dice la Biblia, entonces usted va a saber que no es una imposición. Y ya lo vamos a ver en el curso más adelante, pero no, porque existan billetes falsos, vamos a dejar de creer en los billetes verdaderos, ¿verdad? Entonces, no es que no exista el apóstol y el profeta, o sea, porque existan profetas y apóstoles que se autodenominan, no quiere decir que todos son así, ¿verdad? Entonces, hay que tener sabiduría para tener mansedumbre, para tener serenidad y humildad y control de uno mismo cuando alguien de estas personas lo sacan a uno de quicio, porque de verdad, por más cristianos que sean, a veces uno deseara como abrazarlos por el cuello, digo yo siempre. Ahora sí, dime. ¿No? Que iba a decir que usted está diciendo de la persona dijo de honrar solo a Dios. En la palabra dice, bueno, Yo se lo dije. honra a tu padre y a tu madre. Sí, yo le dije ese y le dije también el otro versículo que dice, honra a quien honra merece, ¿verdad? Entonces yo le decía, estoy de acuerdo contigo de que el primer nivel de honra es de Dios, pero Dios siempre dice, más buscar primeramente el reino de Dios, o sea, primero Dios y después todos los escalafones hacia abajo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo no pueda honrar a otra persona, porque como yo sí puedo honrar a mi familia, yo sí puedo reconocerle a mi familia, pero no le puedo reconocer a mi familia espiritual. Es ahí donde uno ve la religiosidad, ¿verdad? Entonces, Sí, porque de, estamos con el apostolado, pero digámosle, si hay un pastor, un maestro, si Sí. puede reconocerse, le tiene que honrársele como maestro. sí, lo que pasa es que hay cristianos que no creen en los 5 ministerios. Ya vamos a llegar ahí y no me voy a adelantar, como les dije el otro día, no voy a quemar esto, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero todo tiene un fundamento bíblico. Entonces, con estas personas, yo les digo, búsquese en esta cita y díganme, leyendo toda la cita, si lo que dice ahí ya se cumplió. Si se cumplió, le creo que usted me diga que ya no existen algunos de esos ministerios, pero como no se ha cumplido, quiere decir que sigue existiendo todos esos ministerios, a menos de que usted me diga que esa cita bíblica es falsa, o si su Biblia tiene las mismas citas bíblicas que tengo yo, los dos tenemos la misma versión. ¿Qué es lo que pasa? Que como nos han dicho, el cristiano es un embajador del reino de Dios. ¿Y los embajadores qué hacemos? Los embajadores no tenemos derecho a cuestionar lo que el rey dice que hay que hacer. Cuando el embajador de Estados Unidos está en Costa Rica, él está en su pedacito de territorio de Costa Rica representando a Estados Unidos. Y en su pedacito de territorio se hace lo que Estados Unidos dice. O sea, si usted va a la embajada americana a sacar la visa, usted no puede imponer que se la dé a un costarricense si no cumple los requisitos de Estados Unidos. Igual es una parte del cristianismo. Si la Biblia dice que esto sí es así, usted no le puede quitar ese pedazo a la Biblia, porque usted no puede ni añadir ni quitar cosas a la Biblia. Jesús nos invita a aprender de su mansedumbre y llevar su yugo, encontrando descanso para nuestras almas. Como ministros debemos manifestar mansedumbre en la defensa de nuestra fe y en todas las áreas de nuestra vida. Y es ahí donde digo que hay veces que es mejor no agarrarse. O sea, es mejor, o sea, yo sé que no se debe idolatrar una imagen de barro o de madera, pero ¿para qué me voy a agarrar con un católico?
Mejor dejo que en algún momento la revelación llegue a esa persona. Yo fui católica de hueso colorado desde que nací hasta como bueno, hasta hace como 15 años, para no decir edad, ¿verdad? Entonces, yo creía en que estaba bien las imágenes y lo justificaba y me enojaba con los que se pelearan conmigo. Hoy tengo la revelación, ¿verdad? Entonces, el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, mi responsabilidad es hacer que esa persona reciba a Jesucristo en su corazón, que esa persona acepte a Jesucristo en su corazón, que lo haga su Señor y el Espíritu Santo se encarga del resto. Yo no soy el Espíritu Santo. Entonces, mi labor es nada más hacer actos de amor, de misericordia, de preocuparme por la salvación de esa persona y Dios se encarga del resto. Ahí, poco a poco, la revelación va a ir llegando a la vida de las personas. Se nos anima a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos, ya que la ira humana no produce la justicia de Dios. Y como lo digo, con esta persona va a otra iglesia, existen niveles, ¿verdad? Porque estamos los evangélicos que somos apostólicos, ¿verdad? Creemos en el ministerio quíntuple. Estamos los evangélicos que somos los que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pentecostales, y están los evangélicos o cristianos que son un corte más bautista y que no creen en esas cosas y creen en todo lo demás, pero en eso no, ¿verdad? Entonces, a veces uno entiende que algunos que son de otras denominaciones de cristianismo no crean en lo mismo que uno, pero usted a veces se va a encontrar dentro de su misma iglesia, dentro de su mismo grupo de trabajo, personas con celos ministeriales, haciéndole mala cara, diciendo cosas feas. Entonces tenemos que tener esa mansedumbre, porque si Jesucristo aceptó latigazos, escupidas, estar clavado en una cruz sin merecerlo, ¿cómo nosotros nos vamos a poner en el plan de no tener mansedumbre para las personas que nos sacan de quicio? Adelante. Yo cuando vine a esta iglesia yo no podía digerir apóstol, ¿verdad? Yo decía apóstol. Pero Dios me fue enseñando de que, porque yo decía que el apóstol era un testigo ocular, ya que anduvo con Jesús. Pero entonces el Señor me fue llevando de que es una persona que, o sea, fundar iglesias, que Dios le da como una gracia sobrenatural para él, como un don para él hacer obras. Entonces, Pero digamos, la fundación de iglesias es la máxima expresión del apóstol. Ajá. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Señor... Pero la traducción de apóstol es enviado. Entonces, cuando los apóstoles fueron enviados de 2 en 2, empezaron a ejercer su apostolado. Cuando aquí, digamos, hay personas que abren una célula y así con 2 personas la multiplican en 2 momentos. Esas probablemente tengan un llamado apostólico o un don apostólico. Esto viene y corre. Exacto. Digamos, si usted está en un ministerio quíntuple, usted está congregándose en un lugar donde creen en los 5 ministerios, eso corre. Todo eso es como un torrente sanguíneo. Corre a células, corre a iglesias hijas. Oh. Pero eso en realidad funciona aunque usted crea o no crea. Digamos, porque, por ejemplo, yo le he demostrado a personas que no creían en eso, que tienen dones apostólicos. Pero vamos a ver, que no hemos llegado ahí, que existen dones manifiestos y dones latentes. Entonces, una persona puede tener el don latente y no saber que tiene el don, ¿verdad? No saber porque no tiene la revelación todavía de esa verdad, ¿verdad? Vive en una verdad pasada, no en una verdad presente. Y en la templanza dice que es una virtud que implica tener moderación, equilibrio y dominio propio. Por eso en la imagen vemos, bueno, no sé si la logran identificar, a la esposa de Potifar tratando de perseguir a José, ¿verdad? Y a José escapando, porque José decía, yo no puedo
desagradar a mi Dios, ¿verdad? Con eso que usted me está pidiendo, o sea, usted me está poniendo en bandeja a pecar, pero yo no puedo desagradar a mi Dios. Entonces dice que es una persona que tiene equilibrio y dominio propio para saber qué cosas puede hacer y qué cosas no. Dice que la Biblia exhorta a ser moderados y equilibrados en nuestra conducta como hijos de Dios. Implica abstenerse de ciertas cosas y tener dominio sobre nuestro cuerpo y nuestros deseos. O sea, yo puedo tener muchas ganas de hacer algo y dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Puedo hacer cosas buenas que si las hago sin equilibrio son malas. Si yo hago ejercicio en exceso, me puedo dañar. Y es algo bueno, pero si no lo hago equilibradamente, me puedo dañar. Igual, si yo sirvo en exceso y me lleno de funciones y de trabajo y de trabajo y de trabajo ministerial, me voy a reventar y me voy a terminar enfermando y puedo perder mi familia, perder un montón de cosas por no tener equilibrio. Entonces yo tengo que tener una relación con Dios para que el Espíritu Santo me revele y me diga, alto, se está pasando de la raya. Eso no está bien. Aunque parezca bueno, no es bueno. Y si es malo, todavía con mucho más razón, tengo que tener equilibrio propio. Es parte del fruto del Espíritu Santo y se opone a los deseos de la carne. Hay otra cosa muy importante. Muchas veces hacemos cosas por buscar llenarnos. Si tenemos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a tener que hacer cosas por agradar a los demás. Mucha gente, por ejemplo, se mete en la iglesia y sirven todo, pero lo que anda buscando es caerle bien al pastor Peter, caerle bien al pastor Minor. Y en su casa todo es un lío, pero su necesidad de ser reconocido hace que haga cosas en exceso que son dañinas para ellos, a pesar de que parece algo bueno, ¿verdad? A pesar de que parece espiritualidad. Entonces, como ministros y siervos de Dios es importante desarrollar la templanza junto con los demás dones del Espíritu Santo para ser efectivos en nuestro servicio. En resumen, nuestro servicio a Dios debe ser fructífero y honrar a nuestro Padre Celestial. Debemos utilizar los dones y ministerios que se nos han dado para glorificar a Jesucristo y ser productivos en nuestro servicio espiritual. La otra cosa importante que tenemos que saber es que todos los dones, todos tienen que ver, si bien es cierto, vamos a ver que hay dones del Espíritu Santo, digamos, con dones espirituales, más bien dicho, como la profecía, el don de lenguas, la sanidad, la liberación, que son dones muy del área azul, ¿verdad? Dones espirituales. Pero también tenemos dones que tienen que ver con el área roja, que es el área de compromiso, el apostolado, el liderazgo, el evangelismo, el pastorado, el maestro, son dones muy de compromiso, de servicio a las personas. Y tenemos dones naturales, o sea, dones que ya traemos, la organización, el canto, la música, la danza, son cosas que digamos que tienen diferentes dimensiones, connotaciones, pero todos están sustentados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si yo canto en un karaoke en el mundo, estoy nada más con mi naturalidad. Pero si yo ese don que traía del mundo me lo traigo al mundo espiritual y ahora canto en alabanza, ya estoy ejerciendo ministración. Ya no es solo cantar bonito, ya es que hago que otros que no saben adorar se metan en adoración producto de que yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí y hago que eso se active. Por eso es que vemos que hay algunos que están en alabanza, que cantan hermosísimo, pero que no hacen que la gente se meta en adoración. ¿Por qué? Porque nada más están fluyendo dentro de su don natural, cantar bonito. Pero si fluyen dentro del Espíritu Santo,
es donde empiezan a profetizar y a danzar a través del instrumento, a profetizar a través de la danza, a profetizar a través de la música, y ahí es el poder del Espíritu Santo haciendo que cosas pasen. Dice que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, se abrieron las puertas, hubo un terremoto, producto de una adoración. Entonces, cuando el Espíritu Santo se mete en la naturalidad que traemos, empieza a verse el poder del Espíritu Santo aún en lo natural que traemos. El fruto de nuestro servicio incluye dar testimonio de Jesucristo, hacer discípulos, transformar la sociedad, participar en la santificación y llevar frutos de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no solo tengo que demostrar que tengo el fruto del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, el fruto del Espíritu Santo se debería ver en mi trabajo, se debería ver en mi vecindad, para decirlo como el chavo, ¿verdad? Se debería de ver en el colegio, en la universidad, en todo lo que yo haga, porque solo la mentalidad griega separa lo natural de lo espiritual. Los judíos consideran, o sea, ¿dónde consiguió Jesucristo a los apóstoles? Pescando, pescando, recolectando impuestos, doctores. Gente en su mundo natural, él fue y los trajo al mundo espiritual. Entonces, los únicos que creemos que el trabajo es del mundo y que la iglesia es espiritual, somos nosotros, porque todavía tenemos una mentalidad griega en algunos aspectos, ¿verdad? Pero si empezamos a ver la verdadera naturaleza del cristianismo, que eran las primeras iglesias primitivas, vamos a empezar a ver que el verdadero cristianismo es el que se practica donde usted esté. Y por eso se empieza a caer la religiosidad. Cuando usted sabe que usted ora hasta estando sentado en el trono, hasta estando en el baño, hasta estando acostado, hasta manejando su carro, ya a usted se le cae que usted tiene que orar estando hincado, ¿verdad? Entonces, cuando usted ora, en todo tiempo todo tiempo es todo tiempo, donde usted esté. A tiempo y fuera de tiempo, dice. Entonces, dice, yo estoy en la cama y en ese momento acostada, uy, no, es que Dios se va a ofender porque estoy acostada en pijamas y sin bañar. No, no, eso es religiosidad. Entonces, el fruto del Espíritu Santo hace que yo pueda tener al Espíritu Santo como mi amigo, que yo pueda hablarle y decirle, uy, Espíritu Santo, ayúdame a hacer esto, no tengo ni idea cómo se hace. Uy, Espíritu Santo, ¿dónde habría puesto las llaves? Uy, Espíritu Santo. Y, o sea, más de uno nos verá locos. Usted no ocupa ni decir lo audible, pero digamos, si usted lleva el Espíritu Santo dentro de usted, porque usted es templo del Espíritu Santo, usted no tiene que decirle que venga, usted no tiene que decirle que venga e inunde. No, aquí está en mí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es activar lo que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, si yo lo tengo dentro, lo que tengo que hacer es avivar el fuego, avivar eso que está dentro de mí. Y ahí es donde vamos a ver que sin importar el día y la hora, vamos a pasar de ser religiosos, de orar, digamos que lo hacemos el mínimo deseable, al despertarnos, al desayunar, al almorzar y al acostarnos, bueno, y al cenar. Digamos, ahí estaríamos orando 4 o 5 veces al día, 5 minutos. Digamos, lo mínimo que esperamos que los cristianos hagamos. Pero el verdadero cristiano ora sin darse cuenta, está lavando los trastes y está pensando, está manejando y está hablando con Dios. Entonces usted está en un constante fluir y no para, no para. Ahí es cuando usted puede decir que la hoguera está encendida 24/7. Hay gente que dice, es que yo no ayuno porque yo no ayuno en mi trabajo. Y yo digo, bueno, dichoso que podría ayunar 24 horas orando y adorando las 24 horas. O sea, la mayoría de los seres humanos no podemos hacer eso. Dichoso el que lo pueda hacer. Yo no, yo cuando estoy haciendo ayuno, yo digo, Señor, me levanto, hago mi tiempo de devocional, de adoración, de oración y encomiendo mi ayuno. Y si tengo que ponerme a trabajar, me pongo a trabajar. Y en los momentos en que puedo, que ya no estoy, digamos, que no estoy haciendo un trabajo de que tengo que estar hablando con personas y eso,
pongo música de adoración y sigo haciendo lo que estoy haciendo y no me siento que me esté saliendo de mi tiempo de ayuno. Maravilloso si hay un día que me puedo dedicar 100% a eso, pero si no, entonces vamos a tener un montón de excusas para no hacerlo. Y nunca tengo tiempo para hacerlo, pero si lo hacemos todo tiempo, va a ser un tiempo que vamos a empezar a descubrir al Espíritu Santo en todos los momentos de nuestra vida. Y para terminar, nuestro servicio implica ser un puente que conecta a los seres humanos con el propósito de redención de Dios en Cristo, ejerciendo nuestra actividad espiritual en la dimensión de Cristo vivo ascendido. O sea, es cuando pasamos de tener a un Cristo crucificado a un Cristo ascendido, ¿verdad? Los que no han llevado un nuevo pacto, los invito a que apenas abran el curso, lo lleven, y es empezar a descubrir que, como dice la película, no está muerto, ¿verdad? Que tenemos un Dios vivo, que es un Dios sobrenatural, que implica que estamos conectados y que otros quieran conocer a ese Dios que nosotros tenemos, que quieran conocer a ese Jesús, a ese Señor que nosotros tenemos. Aquí terminamos el capítulo 2 y vamos la próxima semana a leer el capítulo 4. Yo les voy a poner en el chat cuáles son las próximas páginas. Para los que me preguntaron, el libro, si ustedes lo están leyendo, se van a encontrar que al final de cada capítulo hay una autoevaluación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es eso? Para saber si usted entendió el capítulo y entonces le hace unas preguntas. Eso yo no los voy a evaluar, o sea, no les voy a pedir que me lo traigan. Las únicas tareas que hay son las que vamos a hacer para identificar mis dones y para identificar mi llamado. Y las tareas de cuando faltan. El que falta una clase, créame que para que tenga los puntos de justificación de la clase, tiene que hacer el resumen. Pero si no me trae el resumen porque dice, ay, no, ya no me dio tiempo, no pasa el curso. O sea, 30 puntos vale la asistencia. Entonces, si ustedes no me traen el resumen, se quedan. Entonces, mi recomendación, no falten. Pero mi recomendación, los que están presencial, si no pueden venir, para eso está el curso virtual. Entonces se conectan, dice, si les dio un poco de dolor de estómago y usted dice, no me va a dar tiempo de estar en la clase porque no sé si tengo que ir al baño. Está virtual y si le dio ganas de ir al baño, para eso pone el micrófono en silencio y se va al baño y hace lo que tiene que hacer y vuelve, ¿verdad? Entonces, no falte. Y para eso estamos leyendo el libro antes de venir a la clase y las cosas que ustedes tengan duda de los temas que no vamos a ver, me los pueden preguntar en el chat personal, y de los temas que estamos viendo, ya sea en clase o los pueden preguntar también en el chat si quisieran, ¿verdad? Dudas, consultas del fruto del Espíritu Santo, el carácter y el carisma. Todo claro como el agua. Muy claro. Dame un segundo, es que me están hablando por virtual. Decían que muy claro, ¿alguien iba a hacer un comentario? Todo muy claro como el agua. Mientras no sea la del río Tiribito, está bien. No, no, esa no. Esa Ahora blanquita, sí. esa blanquita, Bueno, transparente. obviamente. De nosotros, esas características se empiecen a desarrollar y tengamos el carácter de Cristo. Así es. Entonces, Pero que para eso, que yo no puedo vivir en templanza ni en vivir propio, ni nada de eso, porque ya está ahí depositado en nosotros. exacto, exacto. El tema es si yo lo desarrollo o no, ¿verdad? Porque siempre les doy este ejemplo. Todos tenemos, aunque sea un grano de mostaza de fe, ¿verdad? Y si dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña que se mueva, un grano de fe basta para hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, no es que no lo tengamos, es que no lo activamos, no lo creemos. Nosotros ponemos el límite, pero una vez que recibimos al Espíritu Santo, recuerde que antes de aceptar a Cristo en el corazón, somos criaturas. Hasta que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos volvemos hijos de Dios.
Entonces, cuando yo me vuelvo hijo de Dios, el Espíritu Santo se activa en mi templo, que es el Espíritu Santo. Y conforme yo empiezo a tener disciplinas espirituales de oración, de lectura de la Biblia, de ayuno, de congregarme, de todas las que hemos visto en culto, ¿verdad? Esa señal se va volviendo más fuerte y 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 más fuerte. ¿Y cuánto? Lo que nosotros pongamos límite. Jesús dijo, y cosas mayores haréis. Quiere decir que nosotros podemos hacer todo lo que él hizo. La palabra dice, tenéis la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, ¿qué no soy capaz de hacer? Todo depende de si yo me lo creo o no. ¿Verdad? Entonces, si no tienen dudas, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta luego, buenas noches. Tenía una Buenas pequeña noches. pregunta con Chao, buenas respecto noches. a la parte de la benignidad. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Buenas Buenas noches, descansen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenía una pequeña pregunta con respecto a la benignidad.